Mamá, ¿qué dices? Has ganado la lotería. Es verdad. ¿Cuánto dinero? Levanté la vista hacia mi hija y vi en sus ojos oscuros una mezcla de emoción y sorpresa, junto con un deseo reprimido de saber más. Miré a mi alrededor. Observando todo lo familiar en la humilde habitación que alquilábamos, me di cuenta de que había vuelto a nacer. En mi vida anterior, ese mismo día, la lotería que había comprado al azar resultó ser el primer premio. 1.000.000 de yuanes. Había comprado 2 boletos idénticos. Eso significaba 10 millones de yuanes. Después de trabajar tan duro durante tantos años, era la primera vez que tenía tanto dinero. En medio de mi emoción, lo primero que pensé fue en mi hija. Su marido tenía una pequeña zapatería y, aunque no era rico, tenía algo de dinero. Pero él no era una buena persona. Aprovechándose de su apariencia, siempre estaba de fiesta y de juerga. La familia de su marido también era patriarcal y nunca le daba una sonrisa amable, y ella con su hija vivían en una situación difícil en la casa de sus suegros. Este dinero era como una lluvia oportuna. En mi vida anterior, ese mismo día, le dije de inmediato a mi hija la noticia de mi ganancia y le pedí que se divorciara de ese hombre. Ella asintió con la cabeza muy bien. Pero, ¿sabes qué? De inmediato le contó la noticia a su esposo. Junto con su esposo, falsificaron un certificado de matrimonio y me robaron todo el dinero. Cuando lo descubrí, le dije enfadado que estaba siendo estúpida. Ella, con un enfoque romántico, dijo que ahora que su esposo tenía tanto dinero, podrían vivir bien juntos, y me preguntó por qué yo, su madre, no quería verla feliz. Pero no se daba cuenta ella. Un hombre que no la amaba, una vez que ella no tuviera más valor para él, podría ella ser feliz. Sin necesidad de pensarlo, sabía que en mi vida anterior, después de mi muerte, su destino seguramente no había sido bueno. Mamá, ¿por qué te quedas en silencio? Dímelo rápido. ¿Cuánto has ganado? La voz impaciente interrumpió mis pensamientos. ¿Por qué estás tan ansiosa? No te lo estoy diciendo justo ahora. Te digo, mamá ha ganado 10.000 yuanes esta vez. No es una sorpresa. Esta es la primera vez que compro, y ya he ganado tanto. No sabes cuánta gente me envidiaba en ese momento. Hablaba y gesticulaba, fingiendo una apariencia emocionada. Habiendo vuelto a nacer, naturalmente no sería tan estúpida como en mi vida anterior, esforzándome por convencerla de divorciarse. Quiero ver si esta vez, sin mis 10 millones, ella todavía puede ser halagada por ese hombre. Solo 10.000 yuanes. Al escuchar mis palabras, la cara de mi hija se ensombreció de inmediato, mostrando claramente su decepción. Mamá, no te estoy criticando, pero con solo 10.000 yuanes, ¿por qué te emocionas tanto? Y me llamaste para que viniera, ¿no sabes que tengo un montón de trabajo en la casa de mis suegros? ¿No es esto un esfuerzo inútil? Dices que querías decírmelo en persona, pensé que habías ganado 5 millones de yuanes. Vine corriendo desde muy lejos, y resulta que solo son 10.000, ¿no es esto hacer que la gente se alegre en vano? Mira, esto es lo que dice mi buena hija. 10.000 yuanes no son mucho, pero es difícil ganar incluso 10.000 yuanes con la lotería para la gente común. ¿No es esto algo para alegrarse? Ella, sin embargo, se queja de que la he retrasado en sus asuntos en la casa de sus suegros. De un suegro a otro, y no veo que su suegro la trate con respeto. Todo es culpa mía, la he mimado tanto que ahora no sabe lo que es bueno. Claudia, ¿cómo hablas? Entiende, he trabajado duro para criarte. Desde que tu padre. Me puse enojada a propósito, culpándola como solía hacerlo. Mamá, puedes dejar de hablar. ¿No es que después de que mi padre murió, tú no te permitieras comer ni vestir bien, y criarme fuera de lo común? Esas palabras, volviéndolas a decir una y otra vez, me han aburrido. Eres mi madre, si no me criaras tú, ¿quién lo haría? Es tu responsabilidad como madre, no te pongas en un pedestal. Mi hija meneó la cabeza, mostrando mucha impaciencia. Muy bien, es mi responsabilidad, pero ahora que has crecido y no me necesitas, ¿no es eso también mi responsabilidad? Vete, vete de aquí. Realmente estaba enfadada con ella. Sabía que era una mala hija, pero no esperaba que fuera tan mala. No he dicho nada malo. ¿Por qué te enfadas? Bien, dame esos 10.000 y me iré de inmediato. No quiero quedarme en este lugar, ha retrasado tanto mis asuntos. Con esos 10.000, puedo comprarle un anillo de oro a mi suegro y hacerla feliz. Mi hija me miró con desdén y con confianza extendió la mano frente a mí. Claudia, tienes un poco de conciencia. Te he criado tanto, y no me has comprado nada. Tu suegro te mira con desprecio todos los días, y tú, con la cara extendida, le compras un anillo de oro, con el dinero de tu madre. ¿Eres estúpida o te has vuelto loca? Mi pius furioso. Swoosh me levanta la cama y le grita la nariz.
Al principio, no estaba de acuerdo con ese matrimonio, pero no quisiste escuchar. Crees que con esa humillación y sumisión, la gente te mirará con respeto. Cuanto más hagas eso, menos te tomarán en serio. Espera a que te arrepientas. No lo entendía. ¿Qué hada de la luna había dado a ese hombre para que ella estuviera tan decidida? Si él la tratara bien, podría entenderlo. Pero ese hombre no tenía ni pies ni cabeza, pasaba el día comiendo y bebiendo, o coqueteando con otras mujeres, nunca estaba en casa. Con un tipo tan terrible, no debería alejarse lo más lejos posible. Mamá, ¿qué estás diciendo? No solo no deseas que sea feliz, sino que incluso me maldices. Mi hija se puso de pie y me gritó, luego tomó mi teléfono de la mesa. ¿Qué vas a hacer? Me lancé para detenerla y recuperar mi teléfono. Mamá, ¿qué haces? Sigo siendo tu hija. No has ganado 10.000 yuanes. ¿A quién se lo vas a dar? Ella protegió su teléfono delante de sí, me gritó furiosamente, temiendo que intentara arrebatárselo nuevamente, y me empujó con fuerza. Afortunadamente, detrás de mí había una cama. Me senté en la cama. La miré fijamente, sintiendo una gran decepción. Toma, no vengas a buscarme sin motivo en el futuro. Ella transfirió el dinero y me lanzó el teléfono, y sin mirar atrás, se fue. Me arrastré en la cama llorando, y pasó un buen rato antes de recuperarme. De todos modos, supongo que nuestra relación como madre e hija es poca. 3. Abrí el armario y saqué un vestido de noche que había estado guardado durante mucho tiempo. Lo puse y me maquillé luciendo hermosa. Desde que mi esposo falleció, no me había tomado tanto tiempo para mimarme. He decidido. De ahora en adelante, viviré para mí misma. Me vestí de manera elegante y salí a la calle, y los vecinos que me conocían me elogiaban por parecer joven y decían que debería haber invertido más tiempo en mí misma. Les sonreí en respuesta. Luego fui a una peluquería para hacerme el cabello. Solo entonces me sentí llena de energía para ir a la oficina de lotería a reclamar mi premio. Después de pagar el 20% de impuestos, me quedaron 8 millones. Pensando en la forma en que mi hija estaba obsesionada con el amor, decidí gastar todo ese dinero. Después de todo, si el dinero estuviera en mis manos, tarde o temprano ella lo robaría. Originalmente, para poder vivir en la misma ciudad que mi hija, viajé lejos de casa para alquilar una casa y trabajar, y casi todo el dinero que gané lo destinaría a mi hija. Como resultado, a mis 50 años, no tenía un hogar fijo. Ahora que tengo dinero, lo primero que pensé fue en comprar una casa. Elegí un complejo con una escuela y un alto flujo de personas, y decidí ir a verlo. Sin embargo, apenas llegué a la puerta del complejo, alguien me llamó. Mamá, usted es increíble, comprar un boleto de lotería y ganar 10 millones. Al escuchar esto, casi me muero de susto. 4. La persona que hablaba era mi supuesto yerno, y a su lado había una mujer de cabello largo y maquillaje intenso. ¿Cómo lo supo? Ni siquiera se lo dije a mi hija. ¿Acaso escuchó algo de mi hija y lo adivinó? Eso tampoco tiene sentido. Su expresión parecía segura de que había ganado, sin ninguna intención de probar. ¡Pah! Si no lo entiendo, no lo pienso. De todos modos, no admitiré que gané el premio. No me llames mamá, no tengo un hijo que se mete en líos por todas partes. Intenté cambiar de tema a propósito, lo regañé y me di la vuelta para irme. Mamá, fue mi culpa, te lo prometo, de ahora en adelante me portaré bien en casa y trataré bien a Claudia. Se acercó unos pasos y se interpuso en mi camino. Temiendo que no me creyera, le gritó furioso a la mujer a su lado. Vete, ¿no ves que mamá está enojada? No vengas a buscarme en el futuro. La mujer lo miró con lágrimas en los ojos, y viendo que estaba decidido a echarla, no se detuvo y se fue. Su apariencia de arrepentimiento serio me hizo sentir una mala premonición. Mamá, eres realmente increíble. Comprar un boleto al azar y ganar 10 millones. Sin embargo, ¡qué sorpresa! ¿Por qué no nos lo dijiste a mí y a Claudia? Vas a comprar una casa para Claudia. Estoy familiarizado con esto. Mamá, déjame acompañarte. Tenía una sonrisa cálida, como si fuera un zorro, y parecía estar lleno de malas intenciones. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te dijo que gané el premio? Si realmente hubiera ganado, tendría que venir aquí a buscar trabajo en este calor. Intenté refutar con calma. Afortunadamente, había un letrero de empleo fuera de la puerta del vendedor, con un puesto de limpieza, y acababa de verlo al entrar, así que no estaba equivocada, solo no sé si él lo creería. Estoy segura de que no le dije a nadie. Mientras niegue rotundamente, no puede hacer nada conmigo. Mamá, no intentes ocultar nada, mi amigo trabaja en la oficina de reclamaciones, y fue él quien te atendió. Dijo sonriendo. Mis pupilas se dilataron. Así que eso es.
Pensé que había sido muy cuidadosa manteniendo el secreto toda mi vida. ¿Cómo pudo saberlo? Resulta que fue un empleado de la oficina de lotería quien filtró la información. Ciertamente son de la misma calaña. Sus amigos no son buenos. ¿Qué hacer? ¿Acaso no puedo cambiar mi destino incluso después de reencarnarme? Me sentí muy nerviosa. No, cálmate. Aunque lo sepan, mientras no lo confiese, ¿acaso puede robarlo? Pensando en esto, me calmé un poco. No es posible. Debe ser que tu amigo se confundió de persona. Yo no fui a reclamar ningún premio hoy. Negué rotundamente. Mamá, eso no tiene sentido. Mi amigo te conoce. Seguro que no se equivocó. Abrió la boca para refutar, claramente no creyendo mis palabras. Dices que eres una anciana. ¿Para qué necesitas tanto dinero sino para dejarlo a la próxima generación? Claudia y yo estamos planeando mudarnos a una casa más grande. Mamá, nos apoyas con 8 millones. He escuchado que aquí hay una promoción en las villas lujosas. Se puede comprar por 6. 88 millones a precio completo, y con el millón restante puedo comprar un coche lujoso. Eso es lo que da prestigio. Ya estás aquí. Completemos los trámites rápidamente, y también podemos darle una sorpresa a Claudia y su hija. No se sonrojó, ni tembló, y lo dijo todo con claridad. 8 millones. Realmente sí atrevo a pedir. He visto gente sin vergüenza, pero nunca a alguien tan desvergonzado. En total, tengo 8 millones en mis manos. No me deja ni un centavo. PAF. Le di una bofetada. Atrajo la atención de todos. Te atreves a pegarme. Él se cubría la cara, sus ojos negros llenos de maldad. Te he pegado porque lo mereces, hombre despreciable. Engañaste a mi hija, no la trataste bien y aún pretendes que te compre una villa. No solo no tengo dinero, sino que incluso si lo tuviera, no te daría ni un céntimo a ti, despreciable. Me enojé tanto que mi cuerpo temblaba. La gente murmuraba a su alrededor, mirándolo con desprecio. Él miró a la multitud, luego a mí, y su ira se desbordó instantáneamente. Maldita vieja, te voy a matar. Con una expresión feroz, levantó su puño y me atacó. Instintivamente, retrocedí. La multitud se agitó. Se comportó como un perro salvaje enloquecido, persiguiéndome a través de la multitud. Finalmente, el gerente de la sala de ventas no pudo soportarlo más y ordenó a los guardias de seguridad que lo detuvieran. Mientras lo llevaban fuera, sus ojos estaban llenos de ira, su expresión feroz parecía querer devorarme. Después de que él se fuera, agradecí y me apresuré a marcharme. Dado que él creía que tenía dinero, este asunto seguramente no terminaría aquí. Después de calmarme, comencé a reflexionar sobre esto. Después de pensar un rato, se me ocurrió una idea. 5. El dinero en la mano, después de todo, no me daba tranquilidad. Decidí gastarlo. Por si acaso, fui a otra sala de ventas. Gasté 4 millones, compré 2 casas, una grande y una pequeña. La grande la encargué a un intermediario para que la alquilara y la pequeña la reservé para mí. El dinero restante, decidí emprender un pequeño negocio. Sin embargo, todavía no había decidido qué hacer. Después de correr todo el día fuera, no tenía ganas de cocinar en casa, así que decidí comer afuera antes de regresar. Para mi sorpresa, tan pronto como llegué, vi a mi hija tumbada en la cama, jugando con el teléfono. Al verme, se sentó de un salto. «Mamá, de verdad ganaste 1 millón. ¡Qué sorpresa que no me lo dijeras! Darío se queja de mí. Darío quiere expandir la tienda, dale el dinero». Ella hizo una mueca, su cara llena de quejas, pero con total confianza me pidió dinero. Con tal hija, realmente es una desgracia. La miré fijamente, realmente quería sacarla con una escoba. «Claudia, acabo de llegar de afuera, ni siquiera me traes un vaso de agua y ya me pides dinero. Aún eres mi hija. Además, ¿quién dijo que tengo dinero? Si tuviera dinero, tendría que trabajar duro todos los días y vivir en esta casa miserable». Estaba furiosa. A veces, realmente quiero abrir su cabeza para ver si está llena de masa. De lo contrario, ¿cómo podría confiar en un extraño en lugar de en su propia madre? No es solo un vaso de agua. No puedes dártelo tú misma. Sabes que en la casa de mi suegra tengo trabajos interminables, y cuando finalmente llego a casa, no puedo descansar un poco. Su hija frunció el ceño, mostrando mucha impaciencia. Si no ganaste el premio, ¿por qué Darío dice que sí? Confío en Darío, no me mentiría. Dame el dinero rápido, ya eres tan mayor. No necesitas tener tanto dinero. Darío dijo que si le doy estos 8 millones, él se quedará conmigo y con los niños, y nunca más buscará a otras mujeres. Al ver mi cara oscura sin hablar, ella vino hacia mí, me abrazó y comenzó a coquetear. «Mamá, dale el dinero, soy tu hija, ¿no quieres que esté bien? Escucha,
¿Qué clase de palabras son estas? Parece que toda su felicidad depende de estos 8 millones. Darío, este maldito, no pudo obtener dinero de mí, así que puso toda su atención en mi hija. Lo que es aún más irritante es que mi hija está completamente a su lado. Después de escuchar lo que dijo, vino corriendo a pedirme dinero por ese hombre despreciable. Si las maldiciones funcionaran, desearía que ese hombre despreciable fuera al infierno. Claudia, tienes cerebro. Crees sus mentiras. No tiene dinero y ya está saliendo con otras mujeres. Si tuviera dinero, no sería aún peor. Aunque estaba decepcionada de mi hija, después de todo, ella es una parte de mí y sinceramente deseo que tenga una buena vida. Mamá, no te preocupes por eso, solo dame el dinero. Después de hablar mucho, ella se enojó. No tengo dinero. Si quieres dinero, ve a buscar a tu hombre. Dije malhumorada y me senté en el sofá, llenando un vaso de agua del jarro. Si no te lo doy, lo buscaré yo misma. Al decir esto, comenzó a buscar en esta pequeña casa de menos de 15 metros cuadrados. Mientras buscaba, murmuraba. Otras madres, cuando tienen algo bueno, lo guardan para sus hijos. Pero tú, como si me estuvieras protegiendo de un ladrón, nunca he visto a una madre tan egoísta como tú. Egoísta. Mi sonrey tristament. Si fuera egoísta, ya la habría echado con una gran vara. ¿Cómo podría permitir que ella buscara arriba y abajo aquí? Es precisamente porque no soy egoísta que en mi vida pasada terminé siendo asesinada por la ira. Madre e hija juntas, ya la consideré la persona más cercana a mí. Por eso, ella conocía la contraseña de mi tarjeta bancaria. También sabía dónde la guardaba. Sin embargo, aún así buscó en todas partes donde podría esconderse algo, desde la cama hasta los armarios. La miré fríamente, y luego miré mi casa desordenada por su búsqueda. El último poco de afecto por ella se había agotado. En poco tiempo, ella tenía en sus manos varias tarjetas. Esto no era todo. Cuando se iba, incluso me registró, robándome incluso mi teléfono. ¡Bang! La puerta se cerró. Mis lágrimas fluyeron. Tras calmarme emocionalmente, empecé a ordenar en silencio la casa desordenada. Afortunadamente, había tomado precauciones con anticipación. Antes de comprar la casa, cambié de teléfono, renové la tarjeta SIM y también abrí una nueva cuenta bancaria. Antes de regresar a casa, escondí todo lo nuevo en una taquilla de un supermercado cercano. Ella solo encontró esas tarjetas con una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado trabajando. Por lo tanto, estaba destinada a quedar decepcionada. Como era de esperar, menos de una hora después, regresó con una expresión sombría. «Mamá, ¿dónde has escondido el dinero? Soy tu hija, incluso a mí me tienes que evitar». Me miró fijamente y exclamó en voz alta, con una ira contenida en sus ojos. «Ya te dije que no tengo dinero, tú no lo creías. ¿Qué puedo hacer al respecto?» No volví la cabeza y continué lavando la ropa en el lavabo. «No lo creo, seguramente has guardado el dinero». «No entiendo, ese dinero tarde o temprano me lo dejarías. ¿Qué pasa si te lo doy ahora? Si es mi dinero, ¿no debería ser yo quien decida cómo gastarlo? ¿O es que planeas usar ese dinero para mantener a un amante?» Ella me gritó furiosamente. Le di una bofetada en la cara. «¡Fuera! ¡Sal de aquí!», grité, con mi dedo temblando al señalarla. «Me has golpeado». Ella cubrió su rostro, preguntando incrédula. A sus 30 años, era la primera vez que le levantaba la mano. Pero no me arrepentí. Si esa bofetada realmente pudiera despertarla, sería lo mejor. «Vit». Si fuera como antes, cuando ella se sentía herida, ya habría corrido a su lado para consolarla con cuidado. Pero en ese momento, solo la miré fríamente, mostrando una determinación implacable. «Me voy, no cuentes con que te cuide cuando seas vieja». Ella gritó con la garganta, con lágrimas en sus ojos. «¿Cuándo será vieja? Sería mejor esperar a que caiga un pastel del cielo». Pensé que tendría el valor de no volver a la puerta, pero al día siguiente, temprano en la mañana, regresó. 7. Toc, toc, toc. Temprano en la mañana, antes de preparar la comida, escuché un fuerte golpeteo en la puerta. Al abrir, resultó ser mi hija. Esta vez no solo ella, sino también toda la familia de su esposo. «Consuegra, ayer los dos jóvenes actuaron mal. ¿Cómo pueden ser tan irrespetuosos con su madre? Ya los he reprendido, y ellos también han reconocido sus errores, así que temprano en la mañana, nosotros los dos nos tomamos la molestia de traerlos para disculparse». La suegra de mi hija sonreía y hablaba con sinceridad. El suegro de mi hija también apoyó diciendo: «¿Qué están esperando? Rápido, discúlpense con su madre». Mi hija se había casado hace 8 años, y cada vez que me veían, tenían una actitud arrogante, pero por el dinero que tenía en mano, realmente podían actuar.
Mamá, ayer mi actitud no fue buena. Por favor, perdónenos, no le guarde rencor. Confíe en mí, en el futuro definitivamente lo cuidaré bien, como si fuera mi propia madre. Darío se inclinó y sus palabras de disculpa salieron volando. Mamá, lo siento. Mi hija también se disculpó. Pero su voz era baja, claramente sin sinceridad. No, no puedo soportarlo. No acepto disculpas. Si vienen por ese $1.000.000, lo siento, nunca gané, así que sus esperanzas se desvanecerán. No cambié mi expresión y directamente revelé su intención. Mamá, ¿cómo puede ser así? El amigo de Darío trabaja en el centro de lotería. Cuando fuiste a cobrar, lo vieron, y aún miente. Tiene sentido. Mi hija no pudo contenerse, avanzó un paso y comenzó a acusarme. Eso es $1.000.000. Incluso después de pagar impuestos todavía hay 800.000. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Darío y yo estamos necesitando dinero. No puedes ayudarnos. Al final, incluso se sintió ofendida. Mamá, no te tomes en serio con nosotros. Ayer no debería haber codiciado tu dinero, pero esta vez realmente tengo problemas. Compré un lote de mercancía equivocado en la tienda de zapatos, y no tengo fondos de circulación. Si no traigo nueva mercancía pronto, la tienda tendrá que cerrar. Esta es nuestra fuente de vida. Mamá, por favor, ayúdame. Tampoco mucho. 200.000 podrían revitalizar la tienda. Mamá, no te preocupes. Puedo devolver el dinero. Si no confías en mí, puedo escribir un pagaré. Su mirada era sincera, sus palabras tan sinceras como pudieran ser. Pero no creí ni una sola palabra. Escribir un pagaré. Si realmente creyera sus mentiras y le prestara el dinero. Me aseguro de que después, seguramente encontraría otras excusas para seguir pidiéndome más dinero, hasta que no tuviera más valor de uso. También quiero ayudarlos, pero no tengo dinero. Gané la lotería, pero solo gané 10.000 y Claudia se los llevó. No sé de dónde sacaste a tu amigo, ni por qué dijo eso, pero realmente no gané 1.000.000. Los miré de manera vaga y dije sin emociones. No es solo actuar. No solo ellos saben hacerlo. De repente, las caras de todos en la habitación se ensombrecieron. Mi hija incluso se enfureció y salió a refutar. No es posible, en algo tan importante. ¿Cómo podría el amigo de Darío estar equivocado? Mamá, si no quieres ayudar, puedes decirlo directamente. No es necesario mentir así. Se dice que las chicas se inclinan hacia afuera. Pero no es como ella, que está completamente dedicada a complacer a su familia política. Realmente no puedo soportarlo. Consuegra, si estás enojada, puedes maldecirlos, golpearlos, pero en algo tan grande como ganar la lotería no tiene sentido mentir, ¿verdad? Los dos jóvenes realmente tienen problemas. Dices que nosotros los ancianos no los ayudamos. ¿Quién ayuda? Si no fuera porque el padre del niño acaba de hacer una cirugía y ha gastado todos los ahorros de la casa, no tendría que verlos venir a ti. Darío, con una sonrisa enigmática, dijo suavemente. Su padre asintió en concordancia. Parecía que su familia había venido a pedir dinero con razón. Miren lo que están diciendo. Claudia también es mi hija. No ayudaría si tuviera dinero. Ya les dije que no gané los 10 millones. ¿Por qué no me creen? A pesar de sus argumentos persuasivos, me negué obstinadamente a admitirlo. Mamá, si insistes en no admitirlo, entonces llamemos a los amigos de Darío. Levanté la vista y lo miré fríamente. ¡Qué buena hija que tengo! Ayudar a la familia de mi yerno contra su propia madre. Aún tiene conciencia. Muy bien, llámenlo. Me mostré decidida. 8. Los padres de Darío observaron en silencio todo esto, sin hacer ningún intento de detenerlo. En cambio, cuando escucharon mi consentimiento, sus ojos brillaron con sorpresa. Darío hizo la llamada. Rápidamente, la otra parte contestó. Darío, ¿qué necesitas? Fernando, ¿no me dijiste el otro día que mi suegra ganó 10 millones? ¿Es eso cierto? Darío no perdió tiempo en formalidades. Abrió el altavoz y entró directamente al tema. Tan pronto como terminó su pregunta. Todos los demás en la habitación se pusieron alerta, temiendo perder una sola palabra de la conversación telefónica. Hablas de eso. Me equivoqué, no fue tu suegra, sino tu esposa quien ganó 10 millones. Eres un hombre afortunado. El sonido del teléfono cesó. Todos quedaron atónitos. ¿Qué dices? Fue mi esposa. No te equivocast. Darío hizo 3 preguntas seguidas, incapaz de creerlo. Sí, no te lo dijo. Seguidamente quería darte una sorpresa. El teléfono transmitió una voz envidiosa. Estoy trabajando, hablamos luego. El teléfono se cortó. De repente, todas las miradas se centraron en la hija. En la familia de su esposo, ella siempre había tenido una posición baja. Era alguien a quien todos podían ordenar.
Ahora, había lanzado una mentira gigantesca. La familia de Darío, con sus corazones de lobos y leopardos, seguramente no la perdonarían. No, yo no. Estoy ocupada hasta la muerte todos los días. ¿Cómo tendría tiempo de comprar un boleto de lotería? La hija negó frenéticamente. Pero nadie la creyó. Darío, créeme, no te mentiría. Si realmente hubiera ganado, ¿por qué no te lo diría? Esto debe ser una trampa de mi madre. Sí, es mi madre. Seguramente pagó a tu amigo para que nos engañara juntos. Ella lloraba y se enjugaba el mocos, sin ningún atractivo. Sin embargo, no estaba del todo equivocada. Esto era realmente mi obra, pero no lo hice pagando, sino amenazando y advirtiendo. Como empleado de lotería, revelar información privada de los clientes es ilegal. Si llamaba a la policía, ese amigo del podría enfrentar una condena. Así que, aquel mismo día de la compra de la casa, fui a verlo. Prisión o una vida buena. Cualquier persona elegiría. Claudia, claramente tú ganaste el premio, no quieres darme ni un centavo, y además quieres mancharme. ¿Cómo tengo una hija tan desagradecida? ¡Qué desgracia! Simulé enojo y tristeza. Luego, me dirigí a su suegra y dije: señora, aunque el dinero es de la pareja joven, les he criado a ambos con mucho esfuerzo, y ahora ella ha ganado 10 millones. No es excesivo si pido 1 millón para comprar una pequeña casa. Es natural que los hijos cuiden a sus padres. Ustedes dos son tan razonables. Seguramente estarán de acuerdo, ¿verdad? Sonreí con calma. Esto es natural, pero tampoco hemos visto esos 10 millones. No es urgente. Hablamos luego. La madre de Darío respondió incómoda. Después de decir eso, se fue con toda la familia apresuradamente, mirando la cara sombría de Darío. No era necesario pensar, la vida de la hija no sería fácil. Pero, todo esto era culpa suya. 9. Sin la interrupción de mi hija, mi vida era extremadamente tranquila. Renuncié a mi trabajo de lavar platos en el restaurante y decidí tomarme un descanso. Compraba comestibles, bailaba en la plaza, no tenía que preocuparme por el dinero ni por los asuntos de mis hijos. Esa era la vida que los ancianos deberían tener. En mis tiempos libres, también pensé en lo que haría en el futuro. Decidí abrir una librería. Se dice que la lectura hace sabios y razonables. Aunque no educé bien a mi hija, aún así esperaba, con mis esfuerzos, poder brindar apoyo a los niños. Ese día, regresé de bailar en la plaza y encontré a mi madre y mi hermano. Mi hija también estaba con ellos. Tenía moretones en la frente. Supuse que el malvado yerno la había golpeado. Quizás había tenido suficiente decepción. Al verla así, no sentí ni un poco de compasión. Mi madre siempre favoreció a mi hermano. Yo vivía siempre a su sombra. Para ella, mi única función era proporcionar dinero a mi hermano. Hasta que conocí al padre de mi hija, escapé de esa familia sanguijuela. Por eso, después de tener a mi hija, la cuidé y amé especialmente, temiendo que sufriera el menor desprecio, y así la crié tan egoísta y desagradecida. Mi hija sabía claramente las complicaciones entre mi madre y yo. Pero aún así, por el dinero, trajo a su abuela para enfrentarse a mí. Es realmente regresar a viejos hábitos. Aunque tengas dinero, no sabes ayudar a tu hermano. Si no fuera porque Claudia lo mencionó, ni siquiera sabría que ganaste 10 millones. Mamá es mayor. Sus sienes están blancas y sus arrugas han aumentado. Pero su actitud hacia mí sigue siendo la misma. ¿Para qué necesitas tanto dinero, niña? Dáselo todo a tu hermano. Está en la edad de casarse. Con ese dinero también podrá encontrar una buena esposa. Mira, ella es tan justificada conmigo, sin ningún preámbulo. ¿Y mi hija? Ella está allí, observándome en silencio, con una satisfacción evidente en sus ojos. Mamá, sé que no te gustan la abuela y el tío, pero la sangre es más espesa que el agua. Después de todo, son nuestros parientes. Tanto dinero no lo puedes gastar todo. ¿Por qué no tomas una parte para ayudar al tío? Ella me desafía, con una expresión de confianza en su victoria. Realmente me ve como a una enemiga. Mamá, no tengo dinero. Eso fue una mentira de Claudia. Ella misma ganó el premio, y para no dárselo a su familia política, lo echó a mí, unos días atrás. Pensé que también era mayor, así que decidí no seguir subsidiándola con el dinero que ganaba trabajando, pero ella se enojó y trajo a usted para enfrentarme. Si mi hija es tan cruel, entonces no me culpará por serlo también. Mamá, tienes razón, las niñas son una pérdida de dinero, son para otros. Ahora realmente entiendo lo difícil que fue para usted en esos días. Aunque no tengo mucho dinero, para la boda de mi hermano, de todos modos tendré que aportar algo. Esta tarjeta tiene 30.000, es todo mi ahorro de estos días. No te disgustes por la cantidad. Saqué la tarjeta del bolsillo y le dije la contraseña.
Hermana, realmente no ganaste el premio. Mi hermano cuestionó sin creer. Te parezco alguien que ganó el premio. Si realmente lo hubiera ganado, seguiría viviendo en esta casa miserable. Aunque te queje, después de todo, eres mi hermano, y como mamá está aquí, si realmente tuviera tanto dinero, de todos modos tendría que darte unos millones. Menti abiertament. Dejémoslo, sé que tú y mamá no creeríais. Afortunadamente, grabé un vídeo aquel día. Mientras hablaba, abrí el vídeo en el teléfono. En la imagen, la familia de Darío vino a pedir dinero y finalmente llamó a un amigo para confirmar la situación. No fue tu suegra, sino tu esposa quien ganó 10 millones. Chico, tienes mucha suerte. Al escuchar esto, la cara de mamá y mi hermano se oscureció instantáneamente. Claudia, me engañaste a mí y a mi abuela. Mi hermano estaba furioso y con un golpe le dio a la frente. Instintivamente, avancé 2 pasos para protegerla. Pero la razón me hizo detenerme. Mi hija cubrió la frente y lloró en voz baja. No mentí, fue mi mamá quien orquestó todo, para engañaros. Hasta este momento, no dejó de acusarme. ¡Qué buena hija mía! ¿Por qué lloras? Ponle el dinero a tu tío rápido. La abuela de mi hija lanzó una taza, mostrando su descontento. Tú también eres un desdichado, dejaste que tu hija te pisoteara, te dije desde el principio que las niñas son una pérdida de dinero, no debes mimarlas tanto, no escuchaste, y ahora estás sufriendo las consecuencias, ella solo piensa en su pequeña familia, y tú. Ya eres mayor y todavía tienes que trabajar por todas partes, ¿no te avergüenzas? Ella no solo golpeó, sino que también no dejó de regañarme. Mamá, tienes razón, ahora me arrepiento hasta la muerte. Mientras hablaba, señalaba lágrimas inexistentes. Basta, no llores, suena de mal agüero. Claudia, dentro de 3 días, transfiere 4 millones a tu tío, de lo contrario, no te perdonaré, vieja. Después de dejar una amenaza, mamá y mi hermano finalmente se fueron. Mamá, lo siento, perdóname. Me di la vuelta. Vi a mi hija caer de rodillas con un plop. Me sorprendí un poco. Pensé que me cuestionaría. Pero, en cambio, se disculpó. Su cuerpo delgado estaba de rodillas, lágrimas caían en grandes gotas, parecía muy desdichada. Al ver que no hablaba, ella lloraba aún más fuerte. Mamá, realmente ya no me amas. Mira, ¿qué diablos me golpeó Darío? Sé que me equivoqué, mamá, perdóname, te escucharé, divorciarme de él, si no me cuidas, Marina y yo realmente no tendremos salida. Ella me abrazó las piernas, llorando sin aliento. La miré así, como si viera a su pequeña. En ese entonces, todavía estaba mi esposo. Mi hija quería un pastel de princesa, que costaba más de 100, para nosotros, realmente era muy caro. Mi hija entonces tenía solo 6 años. También lloraba abrazando mi pierna, como hoy. Finalmente, no pude resistirme y se lo compré. En ese entonces era pequeña, no sabía nada. Pero ahora claramente tenía otros propósitos. Vete, el camino que elegiste, de rodillas también tienes que terminarlo. Me mordí el labio, dije con dureza. Mamá, mírame, soy tu Claudia más querida, realmente ya no me amas. Cuando era pequeña, por mí. Ella habló mucho. Si no tuviera recuerdos de mi vida pasada, realmente no podría resistirme. Al ver que no cambiaba mi actitud, mi hija solo pudo marcharse tristemente. Pero no pasaron muchos días cuando volvió a aparecerme con su hija. Mamá, me divorcié, este es el certificado de divorcio. Ella tenía a su hija de la mano izquierda, dejó su maleta a la derecha y del bolsillo sacó el certificado de divorcio para entregármelo. Sé que tienes resentimientos hacia mí, pero el tiempo lo demostrará todo. Mamá, te pido que cuides de Marina, me voy a buscar trabajo. No te preocupes, aprenderé a ser una buena hija y cuidaré de ti. Ella sonrió y dijo con expresión sincera, como si realmente se hubiera arrepentido. Pero yo sospechaba. El motivo no es otro. En mi vida anterior, ella también me engañó de esta manera. En ese momento, estaba llena de alegría, pensando que mi hija finalmente podría escapar de esa familia de demonios. Pero nunca imaginé que mi hija estuviera mintiendo. Ella había obtenido 2 certificados de divorcio falsos, con el único propósito de engañarme y obtener el dinero que tenía en mis manos. El mismo truco, no volvería a equivocarme. Realmente te divorciaste. Entonces está bien. Tú, ese Darío es un desastre, él no te merece, mamá antes no te estaba haciendo difícil a propósito, ahora que puedes ver las cosas con claridad es lo mejor. Me hice el papel de creerla. No te preocupes por el trabajo. Mamá ganó 1 millón de lotería,
Así que tú, incluso si no trabajas en toda tu vida, nosotras dos, madre e hija, con Marina, podemos vivir tranquilamente toda nuestra vida. Antes no te lo dije porque temía que te confundieras. Ahora que finalmente has despertado, mamá está tranquila. Deliberadamente revelé el hecho de ganar la lotería. Mamá, sé que todo lo haces por mí. Me abracé, con una mirada clara, sin ninguna queja. Así, ella se mudó conmigo. Pero no le transferí dinero de inmediato, ni las llevé a vivir a la nueva casa. Mi hija tampoco mencionó el dinero nuevamente. En cambio, en silencio vivió conmigo en una casa alquilada y salió a buscar un trabajo como camarera en un restaurante. Todo fue tan hermoso como lo había imaginado. Pero yo sabía claramente que era una ilusión que ella me había creado a propósito. Comparada con mi vida anterior, ella parecía ser más paciente, con más capacidad de contención. Para evitar que se desesperara y hiciera algo desesperado, contraté en secreto a un guardaespaldas para que me protegiera a escondidas. 3 meses pasaron, y mi hija se comportó de manera normal. Esto hizo que dudara de mis propios pensamientos. ¿Acaso ella realmente se divorció de ese tipo? Incontables noches. No pude evitar pensar en eso. Recordé todos los detalles de la vida cotidiana, sin encontrar nada inusual en ella. Mamá, ¿en qué estás pensando? Toma un vaso de leche y duerme. Llegó la voz suave de mi hija. Duerme tú primero, seguiré viendo la televisión un rato. Ya sabes, los ancianos no necesitan dormir tanto. Tomé la leche y sonreí. Ella tampoco insistió, solo me advirtió que tomara la leche y durmiera temprano. Fue esa advertencia lo que hizo que mi corazón se sintiera golpeado de repente. ¿Acaso ella me está drogando en la leche? Esta idea me asustó, casi derramé el vaso de leche en mis manos. Tengo el hábito de tomar leche por la noche. Eso es algo que mi hija sabe. Si realmente quería hacer algo, este era sin duda el mejor lugar para hacerlo. Además, una vez le di la leche del vaso a Marina para beber, pero mi hija la detuvo, diciendo que compartir vasos no era limpio. Los jóvenes son muy exigentes al cuidar a los niños. En ese momento no pensé mucho en ello. Pero ahora, cuanto más pienso, más sospechoso se vuelve. Tomé la leche de un sorbo, fingiendo ir a la terraza a lavar el vaso, pero en realidad fui a la terraza y rápidamente vertí el resto de la leche en una bolsa de plástico, que guardé en mi bolsillo. Toda la noche, no pude dormir tranquilamente. Pero cuanto más temía algo, más probable era que sucediera. Al día siguiente, aprovechando que mi hija estaba en el trabajo, fui a un hospital y pedí que analizaran el residuo. Resultó que contenía un medicamento que, si se tomaba a largo plazo, causaría desorden nervioso, aumentando la somnolencia y finalmente conduciendo a la muerte. Mi corazón cayó instantáneamente al fondo del pozo. No podía creer que realmente quisiera matarme. Es cierto, en mi vida anterior, ella pudo verme sufrir una enfermedad repentina sin llamar a una ambulancia. En esta vida, ¿qué no se atrevería a hacer? Ajusté mi estado de ánimo y llevé la evidencia a la comisaría de policía, diciendo que mi hija intentaba asesinarme para obtener dinero. Con la investigación de la policía, el certificado de matrimonio de mi hija pronto se demostró falso. Con la policía de servicio, llegué al restaurante donde mi hija trabajaba. Lo sabes todo. Mi hija me miró y dijo con certeza, sin ninguna expresión de arrepentimiento. Sí. Respondí brevemente, sin preguntar por qué. Si ella podía hacer algo tan inhumano, preguntar por qué no tenía ningún sentido. Es una lástima, te descubriste. Ella no hizo ningún esfuerzo por resistirse. Aceptó de manera tranquila el resultado que enfrentaba. Gabriela, te maldigo a que mueras sola y sin quien te acompañe, que no tengas una buena muerte en esta vida. Mientras la llevaban, ella me miró ferozmente y lanzó la maldición más venenosa. La familia de Darío también fue investigada. Pero el asunto fue hecho por mi hija. Incluso si Darío tuvo un papel en la planificación, ella, con su mente enamorada, aceptó voluntariamente todo. Así, ella fue condenada a 15 años. Su gran juventud pasaría en una celda oscura y sin luz. Su vida estaba arruinada. Después de que fuera encarcelada, envié a Marina de vuelta con Darío. Al principio, él intentó obtener dinero de mí a través de nuestra relación como abuela y nieta, pero después de ser bien castigado por mí, ya no se atrevió a venir a mi puerta. El único ser querido fue enviado a la cárcel por mis propias manos. ¿Cómo no podría estar herido? Solo puedo odiar. Ese tipo despreciable de Darío sigue viviendo bien. Tan pronto como su hija entró, él se apresuró a tramitar el divorcio. Menos de 6 meses después, se rumoreó que se iba a casar de nuevo. No se sabe si su hija, al enterarse, se arrepentiría en la fría celda de la cárcel. Realmente desearía que un rayo del cielo cayera y matara a ese bastardo. Quizás los cielos escucharon mi deseo.
El día de su boda, alguien reveló que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Hubo un alboroto general. De repente, se convirtió en el tema más buscado en todas las portadas. Originalmente, la chica que reveló su enfermedad de transmisión sexual era una de las muchas mujeres que la había decepcionado. Debido a haber sido engañada, ella comenzó a entregarse al libertinaje. Sin embargo, solo con una vez contrajo una enfermedad venérea. Lleno de resentimiento, decidió buscar una oportunidad para vengarse. Inicialmente, el hombre no la consideraba, pero después de que su hija fuera encarcelada, fue objeto de críticas y rumores. Todos decían que tenía una nuera infame que había asesinado a su propia madre. Estaba agobiado y la chica aprovechó la situación, logrando su objetivo. Después de que el incidente saliera a la luz, los clientes ya no se atrevían a comprar en la zapatería que él administraba. De repente, se convirtió en alguien a quien todos evitaban. Sin opción, tuvo que cerrar la zapatería. Al buscar empleo, nadie se atrevía a contratarlo. Desanimado, el hombre pasaba sus días bebiendo hasta quedar completamente ebrio, y finalmente cayó accidentalmente de un puente alto, resultando gravemente herido. Al enterarme de su muerte, me sentí enormemente aliviado. Todo el resentimiento acumulado se desvaneció. No se puede negar que toda su familia eran bestias. Incluso Marina, una niña tan pequeña, fue enviada a un orfanato por ellos. Al enterarme, inmediatamente rescaté a Marina. Marina fue educada por mí de manera excelente. Era inteligente, valiente y tenía su propia opinión. Aún pequeña, ya sabía lo que debía y no debía hacer. 10 años después, Marina se convirtió en una estudiante universitaria. A diferencia de su hermana, ella no era una enamoradiza que se quedaba paralizada al ver a un hombre atractivo. Por el contrario, se volvió cada vez más madura y autónoma. Ella sabía claramente que quería convertirse en una pintora y trabajaba incansablemente para lograrlo. Otro decenio después, a los 28 años, se convirtió en una pintora de renombre mundial. Aunque estaba ocupada, siempre encontraba tiempo para visitarme. Comparada con su hermana, era mucho más cariñosa. Hasta los 35 años, se casó con un profesor universitario. El joven era serio, inteligente, de buen temperamento y de excelente educación, un muchacho muy decente. 7 años después de su matrimonio, en sus miradas aún se podía ver afecto, lo que indicaba que su relación era muy buena. Al ver a Marina tan exitosa, me sentí muy complacido. Ella era inteligente y hermosa, amable y valiente. Se podría decir que en ella encontré una gran satisfacción por todos los remordimientos que tenía por su hermana. Esta vida, estoy muy satisfecho y feliz.